el hombre del momento, carismático y misterioso. En las últimas semanas provocó severas tensiones con sus enemigos, el día que dio la orden para movilizar el arma del apocalipsis, un misil nuclear que viaja ahora mismo debajo del océano Ártico en tremendo submarino de guerra. Los países miembros de la OTAN se preparan ya con su artillería más pesada y están listos para atacar en caso de que a Vladimir Putin se le termine de zafar el último tornillo que le queda. El día de hoy disertaremos sobre si Putin sería capaz de apretar el botón nuclear y ocasionar una catástrofe donde todos tengamos mucho que lamentar. Esta es la historia de un hombre al que no le gusta perder. Te doy la bienvenida a las cuartas disertaciones desde el closet. Las disertaciones desde el closet, el podcast que se transmite literalmente desde un closet. Gente, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes al cuarto episodio de las disertaciones desde el closet. Yo, como ya es costumbre, estoy adentro de mi amadísimo closet con, como ya es costumbre, una Minerva en la mano. Una cerveza riquísima. Stout se llama. Minerva Stout. Ya la investigué. Es una cerveza, dice que oscura, casi negra, que puede ser un poquitín más fuerte que otras cervezas. Y además que tiene notas a chocolate y a café. Es una cerveza artesanal de México, así que imagínense lo rica que está. Ah, cómo me gustan estas cervezas, de verdad son súper deliciosas. Y bueno, pues van a pensar, yo siempre comienzo con un trago en el podcast pero aunque no lo crean, cada vez que me siento aquí a grabar, me pongo nerviosa. Estoy sola en mi casa. Pero el hecho de sentarte así frente al micrófono y la sesión de grabación te pone como nervioso, aunque no lo creas. O sea, igual no es como si fuera yo a dar una conferencia o un concierto o alguna cosa por el estilo, pero sí impone el micrófono, y la cerveza ayuda, definitivamente. Y ahora los quiero invitar a que se suscriban al programa. Denle ahí al botoncito. Creo que es un más. Ahí dependerá de la plataforma. Pero suscríbanse. Estamos hablando de cosas padrísimas. Ya hablamos sobre la Tercera Guerra Mundial. Ya hablamos sobre cosas surreales que suceden en el mundo. Hablamos inclusive de vida después de la muerte. Temas súper interesantes. Hablamos un poquito de todo porque yo creo que en la vida uno no está interesado solamente en una sola cosa. A uno le interesan muchas cosas. Uno siempre va un poquito de un tema, un poquito del otro. Tal vez uno es experto en una sola cosa, pero a uno le interesan muchas otras. Entonces, como aquí somos de ese tipo de mentes polifacéticas, no nos conformamos con un solo tema, pues hablamos de muchas cosas. Todas siempre interesantes y, por supuesto, siempre tratando de entretenernos. Y para eso los voy a invitar que vayan y se sirvan su bebida favorita. Si no son de chela, si no son de alcohol, si no son de traguito, como acá su servidora, no importa, sírvanse una agüita de horchata, un refresquito, un cafecito, un tecito. Ahora que como consejo, yo les recomiendo que se sirvan ahorita algo un poquito más fuertecito, porque el tema del que hablaremos lo van a necesitar. Así que bueno, pues dicho todo eso, ahí les voy y formalmente doy inicio. Vamos a iniciar acordándonos que un buen 22 de febrero, las tropas rusas entraron sin permiso a territorio vecino en el año 2022. Así es, este año iba a ser testigo de una guerra que ya en sus primeras horas dejó un montón de muertos entre personas civiles y militares. En los noticieros, pues todos nos dimos cuenta, ¿no? No se hablaba de otra cosa. Toda la gran atención mediática que ha tenido esta guerra ha convertido probablemente a Vladimir Putin
era uno de los hombres más criticados, más sancionados y sin duda uno de los más odiados. Pero vamos a viajar ahora todavía un poquito más al pasado. Vámonos al día 3 de marzo del 2014. Ese día entran sin permiso, atención, sin permiso, sin avisar, como marcan los acuerdos internacionales, tropas y aviones rusos al territorio ucraniano. Directamente entraron por la península de Crimea, que está en el sur. Y así es. Ese año, 2022, no es la primera vez que Rusia invade Ucrania. En aquel entonces, ya antes de que entraran los militares rusos, otras tropas que estaban ya dentro de Crimea, unas tropas llamadas prorrusas, habían ya tomado las sedes administrativas, habían tomado bases militares y de hecho ya se había designado un nuevo alcalde. Y se sabe, ya es bien sabido que gran parte de la población en Crimea, habla ruso, se sienten rusos y de hecho se sienten extranjeros en Ucrania, como peces, digamos, fuera del agua. Por lo tanto, ellos parece ser que sí que querían pertenecer a Rusia. Entonces, pues entre dimes, diretes, militares, independencias, se realizaron unas votaciones donde se le preguntó a la gente lo siguiente: ¿está usted a favor de la reunificación de Crimea con Rusia como sujeto de la Federación Rusa? Y la mayoría de estos corazones ruskis dijeron que sí. Ese hecho ya para Vladimir Putin fue más que suficiente y entonces él se dijo a sí mismo, pues si ellos quieren, ¿yo quién soy para negárselos? Y se anexionó la península de Crimea. Sin embargo, según los países occidentales, pero sobre todo la misma Ucrania, este referéndum, o sea, estas votaciones, se realizaron bajo un marco ilegal. O sea que para ellos, Putin no tenía derecho a arrebatar de esta manera este territorio. Yo supongo, a mí me hace sentido que se hayan sentido robados, de hecho. Ahora imagínate, ¿no? Si a mucha gente por aquí, ¿no?, aún les duele el hecho de que Antonio de Santana, hace casi 200 años, haya cedido los territorios a Estados Unidos que le pertenecían a México. Pues imagínate qué va a ser de estos pobres que lo vivieron real en carne propia. El caso es que esto ya siembra un precedente para intuir qué es lo que el señor Vladimir quiere, pero sobre todo eso de lo que es capaz. A yo creo que sí, de verdad, no le importa lo que digan los demás. Y ya vamos a ir entendiendo poco a poco por qué. Bill Browder es un inversionista estadounidense y yo creo que es una de las personas que mejor conoce a Putin. Y ahorita te voy a decir por qué. Este hombre llega a Rusia en el año de 1996 y fundó y gestionó el que en su momento fue el fondo de inversión de capital occidental más grande en Rusia. Pero, ¿por qué creo yo que este hombre es el que mejor conoce a Vladimir? Bueno, pues te lo voy a decir en 3 palabras. Porque le robó dinero. Esto debe dejar huellas, ¿no creen? Yo apuesto todo lo que sea, a que ustedes nunca se van a olvidar de aquella persona a quien le prestaron dinero o le ofrecieron algún servicio o le fiaron alguna cosa cualquiera y no les pagó. Bueno, es que ni en la tumba se lo van a olvidar. Pues a Bill Browder le robaron primero los dueños de las empresas, estas empresas en donde invertía, y después con el consentimiento de Putin. Y cuando lo acusó, porque por supuesto fue y lo acusó ante las autoridades internacionales, le comenzaron una cacería y lo persiguieron por cielo, mar y tierra, amenazas de muerte incluidas, claro está. Pero bueno, igual parece que Bill pues no ha sido un blanco fácil. Él expone lo que cree que son las razones verdaderas de Putin para invadir Ucrania. Cuando da inicio el COVID y Putin comenzó a perder popularidad, ya sea porque había esta crisis sanitaria, pero también porque en ese momento, en el momento del COVID, hubo una tremenda caída de los precios del petróleo.
Y vamos a acordarnos, o para quienes no lo sepan, una de las fuentes principales de ingreso, de ingreso de dinero de Rusia es la venta de petróleo. Ellos ahí no tienen una gran industria de innovación, no tienen industria de tecnología con la cual puedan ingresar, pues lanita, ¿no? Dolaritos. Y por lo tanto, que el precio del petróleo baje, a ellos les afecta y les significa una crisis económica. El caso es que si Vladimir Putin pierde el poder, sería un gran riesgo porque significaría perder todo el dinero que tiene e ir a la cárcel. Entonces, a raíz de este bajón de la popularidad en esta época del COVID, Bill Browder piensa que Putin tuvo miedo de perder el poder y de que los mismos rusos pudieran echarlo fuera. Y entonces, ¿qué hace? Inicia una guerra. Y es que efectivamente, en el 2008, cuando declaró la guerra a Georgia, y en el 2014, con esta invasión de Ucrania, de Crimea, perdón, con la invasión de Crimea 2014, esta que te estoy platicando también, sus índices de aprobación, sus índices de popularidad crecieron de nuevo. Y es que realmente esta estrategia de las guerras le parece funcionarle muy bien, ¿eh? En agosto del 2022, o sea, hace un par de meses, ya más del 80% de los rusos de nuevo aprueban su gestión. Habría que medirlo ahora, ¿no? Después de que les pidió a los hombres que si por favor se podían vestir y que se podían ir a la guerra. A ver qué tal está yendo en cuestión de popularidad. Y pues los seres humanos como que pensamos que los porqués de las personas son algo misterioso, algo secreto, ¿no? Algo que funciona diferente en cada uno, pero en el fondo yo creo que todos sabemos muy bien que en la base todos somos iguales. Nacemos con el mismo egoísmo. Hay quienes al final aprenden a manejarlo mejor o no, pero todos, en mayor o menor medida, hemos cometido actos cuestionables a razón del ego, que evidentemente opera en exclusiva y para beneficio propio. El egoísmo hace que uno quiera todo para uno sin importarle si al vecino le toca algo o no. Y hay en quienes el ego está tan exacerbado que ya pasar por encima de quien sea o por encima de lo que sea con tal de obtener es cosa de todos los días, ¿eh? Y en esta materia yo creo que Vladimir es modelo de lujo. Pero no estamos acá para juzgarlo, ni para recriminarlo, ni para volcar todo nuestro odio en contra del hombre, porque eso no le hace bien a nadie. Yo propongo que tratemos de conocer el trasfondo. Vamos a hablar ahora de las cosas que Putin ha hecho y que tal vez haya quien piense que no ha debido hacerlas. Vamos a exponer ahora esta que es su faceta del villano. Actos que muestran que efectivamente tras esa carita inexpresiva, probablemente inyectada de Botox, ¿no? Porque, por cierto, se corre el rumor de que tiene alguna cirugía y yo últimamente le he visto como los cachetes ya como muy infladitos, como muy gorditos. Yo no lo sé, pero a ver, ¿ustedes qué saben? ¿Creen que hay alguna probabilidad de que se inyecte Botox? Más misterios aún con este hombre. Vladimir es presidente electo de una democracia. O por lo menos eso es lo que se supone. Sin embargo, ha establecido en Rusia un régimen autoritario que, como muchos ya sabemos, ha durado ya 22 años. Bueno, pues se ha valido de diferentes argucias, de diferentes estrategias para aparentemente salir por un tiempo de la presidencia, pero de nuevo regresar. Y por esto ya se ha mantenido ahí durante 22 años. Pero resulta que en Rusia también se limita por completo la libertad de expresión. El gobierno tiene el control total sobre todos los medios de comunicación, tal y como sucede en las dictaduras del horror como Corea del Norte o como Cuba y tantas otras. Tienen control total de toda la información que le llega a la ciudadanía. Y entonces así, de esta manera, el Kremlin pues, puede decir sobre la guerra todo lo que a él le conviene, ¿no? Se ha hecho creer a los rusos cosas muy distintas a las que sabe, de hecho, el mundo entero. Pero tienen tanta fe en ello,
tienen tanta fe en lo que les dice su gobierno que cuando alguien de afuera les avisa sobre lo que en realidad está pasando, muchos rusos ya no lo creen. Ellos dan por hecho que su gobierno les habla con la verdad y confían plenamente en él. Este es un fenómeno bastante curioso de la mente humana, ¿eh? Sucede como en las sectas, de hecho, que a través de la manipulación la mente se adoctrina y viven como si estuvieran en un estado de hipnosis. Es algo pues, peculiar. De estas cosas que se escuchan en Rusia, que se escuchan en la televisión rusa, vamos a comentar dos. Se ha visto, por ejemplo, a Putin informando que los militares rusos están dando a los civiles una manera segura para huir. Pero todos nosotros ya bien sabemos que si algo ha caracterizado esta guerra es la muerte indiscriminada y los ataques directos a civiles. Y esta otra es como de fábulas. Esta es como de un cuento. Yo no sé hablar ruso, ¿no? Pero confío en quien tradujo lo que leí, pues lo ha hecho bien. Pero bueno, resulta que Putin sale en la televisión diciendo que los nazis tomaron Ucrania y que él entonces ha llevado ahí al ejército para liberarlos. Pero parece que ya por lo menos se han podido tomar las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson. ¿Y qué nombres estos tan complicados de pronunciar? Pero de escucharlo, hasta a mí la verdad me da como penita ajena, porque de verdad lo ves tan quitado de la pena diciendo esto. O sea, no le importa que otros presidentes, que otros diplomáticos, no le importa que el mundo entero lo estemos escuchando decir tanto cuento. O sea, para él es casi una realidad. Y esta es justo otra de sus fechorías. Estas 4 provincias que con todo mi esfuerzo y mi amor te acabo de tratar de pronunciar, sin estar sitiadas por completo, o sea, el ejército ruso todavía no las toma en su totalidad, pues Putin decidió que ya eran de Rusia, ¿no? Ahora mismo nadie sabe ni siquiera cuáles son las líneas que delimitan lo que se anexó. Pero Putin organizó otra vez sus famosos referéndums. Acaba de ser, de hecho, hace unos días, a finales de septiembre. E igualitito que en Crimea, ya las declaró territorio ruso. Así, por nada, de la nada y sin que nadie tenga además la capacidad para detenerlo, ni para decirle absolutamente nada. Es algo así, como escuché hace muy poquito decir, volvemos a ser bárbaros. Volvemos a la antigua Roma. Si es que, claro, alguna vez hemos dejado de serlo. Y en Rusia, pues también se aplica la vieja usanza de todo disidente, tarde o temprano, tendrá que dejar de serlo. Y así, casi como por obra divina, uno a uno, los opositores de Putin han ido cayendo muertos, claro está. Ya sea porque les han disparado o ya sea porque les propinaron una ráfaga de disparos o también otro buen método es envenenarlos dentro de un restaurante. El caso es que uno a uno sus detractores han ido desapareciendo. Y el caso de Bill Browder, que te acabo de platicar hace un momentito, el inversionista, es también bastante interesante. Resulta que Bill Browder invertía en las grandes empresas rusas, estas empresas que son propiedad de los famosos supermillonarios rusos, de los famosos oligarcas. Y por eso fue descubriendo que el dinero de las ganancias que entraba a estas empresas estaba siendo desviado. Entonces Browder, para proteger sus inversiones, pues comenzó a investigar quién era quien estaba detrás de estos robos. Al principio lo hizo, de hecho, con el apoyo de Putin. Persiguió a los culpables y llegaron al punto de encerrar en la cárcel al oligarca más rico de todos. Pero después, pues los otros ricos se asustaron y decidieron sobornar a Putin. Y, según Browder, solamente fue el 50%
50% de las fortunas de estos hombres, lo que fue suficiente a cambio de no ir a la cárcel. Después de esto, nuestro Vladimir se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, pues hablamos también ya que la anexión de Crimea se dio en este contexto completamente ilegal, tanto que las otras naciones lo castigaron echándolo fuera del G8. Este G8 es un grupo muy exclusivo de ocho países, que son los países más industrializados, que tienen mucho peso político, mucho peso económico a nivel mundial y también mucho peso militar. Y bueno, pues ahora ya no son el G8, ahora ya son el G7. Se dice también que la fortuna personal de Putin es de $200 millones y se habla que fue conseguida gracias a fraudes y corrupción, justo como acabamos de ver hace un ratito. Se dice también que terminó con los conflictos de los separatistas chechenos sobornando al dirigente en turno. Y la otra, la fiesta de Putin, le corta el suministro de gas a Europa. Ya viene el invierno, pues que le hagan como puedan. Un invierno allá en una casa que no ha sufrido las modificaciones necesarias para calentarse sin necesidad de gas es insufrible. Y las últimas cosas que el señor dijo al respecto fue que ya no dijo que si era el mantenimiento o que si se le tira el aceite al tubo, ya no mencionó nada de eso. Ahora lo dijo de frente y derecho, abiertamente. Si Occidente no retira sus sanciones, no habrá más gas en Europa. Yo creo que lo estaba haciendo así como poquito a poquito, ¿no? Bueno, pues primero les digo que voy a arreglar el ducto y luego les suspendo otro poquito y entonces pues así los voy a hacer torcer la manita y van a ceder y me van a quitar las sanciones, y cuando no lo logró, pues ya lo tuvo que decir así derecho, ¿no? Si no hay retiro de sanciones, Europa este invierno se va a morir de frío. Y bueno, otra más. Lo que hizo con los soldados que mandó a Ucrania, en mi opinión, no tiene razón de ser. Nunca les avisaron que iban a la guerra. Y literalmente les agarró de sorpresa ya en territorio ucraniano. Pero de este tema en particular, que creo que es muy importante, voy a hablar en un momentito. A Putin también se le imputan cosas como ordenar atentados terroristas, que a civiles, que a extranjeros, estar involucrados con mafiosos poderosos. Ay, pero pues eso ya qué, si es verdad o no, pues como bien dicen por ahí, tú crea fama y échate a dormir. Y bueno, toda esta lista que te acabo de contar de las fechorías de Vladimir Putin, yo estoy segura que es muy cortita, que si comenzamos a rascar otro poquito va a salir más y más y más de suciedad de la cloaca. Y yo digo, o igual me equivoco, pero mucho se dice que Putin es muy nacionalista y que la Rusia y esplendor de los zares. Y puede ser que todo lo que haces, o sea, puede ser que si tú eres presidente súper nacionalista y todo lo que haces, hasta los crímenes, le pongas el estandarte del patriota ultranacionalista. Si tu intención tiene un sentido patriótico, histórico, verdadero, mira, hasta te lo compro todo. Pero la corrupción, es que eso ya hace cortocircuito en el cerebro, ¿no? O sea, por lo menos en el mío sí. A mí me parece que no tiene congruencia alguna. Para mí, o eres patriota o eres un corrupto. O eres un patriota hipócrita, que eso en realidad pues no es ser patriota. Pero, ¿qué piensan ustedes? Pero antes de continuar, voy a hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con Vladimir Putin, pero que a nosotros mexicanos, y que yo sé que a muchísima gente en el mundo, nos llenan los corazones de entusiasmo y de alegría. Les voy a recordar, para aquellos que escucharon, y también les voy a decir a aquellos que no escucharon el episodio de ¿qué es lo que pasa después de morir?
Estoy recibiendo sus historias paranormales para celebrar el Día de Muertos por todo lo alto. El sábado 30 de septiembre voy a hacer un episodio especial de Maratón de Historias Paranormales, así que las espero en mi mail carol.me.carol@gmail.com. Porque no solamente vamos a hablar de guerra y de cosas nucleares y de cosas horribles, también hay que hacer algo para divertirnos. Claro, lo paranormal yo no sé si es divertido para todos. Es que a mí me fascina. Ustedes mándenme, que tuvieron cosas raras, que se les apareció a alguien, que se les subió el muerto, lo que sea. Mándenme sus historias. Y continuamos diciendo, el 99% de las personas habitantes de la Tierra llevamos un niño herido dentro. Esta frase no es de mi autoría, pero me fascina porque me parece súper reveladora. No es reveladora, de hecho, para absolutamente todos los problemas del mundo. Y obviamente Vladimir Putin, pues no es la excepción. Él también lleva a su niño herido dentro. 1952 fue el año que vio nacer a un niño que llevaría de nombre Vladimir Putin. Rusia, en plena Guerra Fría, guerra que además yo creo que ya no viene ni al caso contar, ¿no? Ya como que ya no va a hacer tanta falta. El mundo ya sí por poquito está entrando en otra. Entonces pues ya nadie nos lo va a contar, ya somos nosotros los que lo vamos a comenzar a contar. La lógica tal vez nos va a llevar a pensar que Putin nació en una cuna de oro, ¿no? Cuando lo vemos caminar con ese pasito a la James Bond por la pasarela política, pensaríamos que es hijo de alguna familia rusa, aristocrática, muy bien posicionada, la cual, pues obviamente, ¿no? Mediante sus relaciones personales o sus relaciones políticas, pues colocó al niño en el poder. Y ya luego, cuando estuvo ahí, pues ya se nos deschavetó. Sin embargo, al parecer fue todo lo contrario. La infancia de Vladimir está llena de misterio. En mi búsqueda de información, le encontré a Putin por lo menos 3 padres, una madre adoptiva y otra supuesta madre de origen georgiano. Y yo, pues, decidí quedarme con la versión de Alexander Alder. Ese hombre es un historiador, es un especialista en la Unión Soviética, pero destaca su cercana relación con la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista de la ex Unión Soviética, mejor conocida como el Politburó. Y bueno, esto nos hace pensar, obviamente, que él obtuvo la información de primera mano. El padre de Putin fue un hombre llamado Brovman. Fue un alto responsable del contraespionaje militar. O sea, él investigaba y detectaba a los espías militares desde un departamento llamado la Smersh. Este departamento fue creado durante la Segunda Guerra Mundial por el mismísimo Stalin para detectar y para detener a todos aquellos que se convertían en espías o a todos aquellos que desertaban o que traicionaban al Estado ruso. Alder llama a Brovman, o sea, al presunto papá de Putin, un genio. Él dice que fue uno de los artesanos responsables de la victoria de 1945, o sea, la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de la guerra comenzó un periodo de antisemitismo de Stalin y Brovman fue arrestado. Y bueno, pues entre dimes y diretes, eso ya lo sabemos, más tarde este hombre, Brovman, fue encarcelado y tuvo que cumplir una condena de nada más y nada menos que 20 años. Y fue aquí donde el pequeño Vladimir quedó a su suerte, con un padre encarcelado y una madre de la que parece no se sabe mucho, y donde además, para colmo, fue maltratado en los orfanatos a donde era colocado. Y es aquí donde Yuri Andropov entra en escena. Yuri Andropov es un personaje muy importante en Rusia. Él fue presidente del KGB y en sus últimos meses de vida fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él conoció a Brovman y decidió hacerse cargo del niño Putin, al menos de una forma indirecta.
Primero lo hizo adoptar por uno de sus colaboradores, Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Putin, quien de hecho, este Vladimirovich parece que es el padre oficial de todas las versiones del Kremlin, ¿no? O de las biografías de Putin. Y yo supongo además que es de esta persona de quien Vladimir Putin toma el nombre y apellido. Como sea, Putin nació en Leningrado, que es el actual San Petersburgo. Nació en los tiempos de la posguerra. Montones de familias rusas golpeadas por los horrores de la Segunda Guerra. Una época en la que se vivía el esfuerzo de la reconstrucción de Rusia y creció, obviamente, admirando a una patria que derrotó sin piedad al nazismo de aquel momento y que después se supo levantar de nuevo. Además, si tomamos en cuenta que fue hijo biológico de un ferviente apasionado de la patria, ¿no? Que luchaba contra los detractores y que estuvo apadrinado por un hombre que sirvió a los altos círculos del Estado, ya que Yuri Andropov, de hecho, nunca lo abandonó, pues yo creo que podemos suponer que Putin se crió con este sentimiento y compromiso patriótico. Y seguro han escuchado hablar que Putin pertenece a la KGB, que en realidad la KGB es el Comité para la Seguridad del Estado, por lo tanto es correcto llamarlo el KGB. Pero no suena igual, ¿no? Sexy, la KGB. El caso es que Putin, en el año de 1984, entra al Instituto Andropov en Moscú. En este instituto se seleccionaba y se entrenaba a los que iban a ser los espías reales, los verdaderos. Uno de estos es Sergei Girnov, quien estuvo muchos años espiando en Francia. Y este hombre nos cuenta un par de cositas sobre Putin y sobre su carrera de espía, sobre todo. Como por ejemplo, dice que al terminar este año de estudios en el instituto, fue declarado inapto, pues sus superiores lo juzgaron incapaz de evaluar correctamente las decisiones que tomaba y sus consecuencias, tanto para él mismo como para el KGB. Sabiendo entonces que pues el muchacho no tenía tanta vocación de espía, ¿no? Y pues bajo la protección de su padrino Yuri, terminó trabajando, sí, para la KGB, pero en Alemania. Era un puesto que de hecho para los espías verdaderos era un puesto prácticamente nulo, de nula importancia. Oficial de enlace en una ciudad de provincia se llamaba su puesto. Pero como dato destacable, les cuento que a Putin le tocó vivir de cerca la caída del muro de Berlín. Sergei dice que Putin se ha valido de sus influencias para un día llegar a apoderarse de los sectores más lucrativos del Estado. Y bueno, así tal vez fue como por medio de todas estas influencias, escaló hasta ser un buen día nombrado primer ministro para unos meses más tarde ocupar la presidencia, aunque sea de manera provisional, y el resto pues ya es historia. ¿Y qué es lo que pasa ahora por la mente de Putin? Sergei Girnov, este espía, ha dicho también cosas sobre la personalidad actual de Putin. Él dice que Putin ha cambiado. Por ejemplo, que si cualquier presidente, ¿no? Por ejemplo, como Macron o como Biden, le dicen algo, cualquier cosa que sea totalmente verdadera, Putin no lo va a creer. Él ya es desconfiado y entonces va a comenzar a hurgar en los documentos para comprobar por él mismo la veracidad de la información. Además, Sergei dice que Putin ahora mismo está más solo que nunca. Quizás sea por esta misma desconfianza que siente, pero él dice que detesta las reuniones, que no le gusta reunirse con mucha gente, que él prefiere, si va a recibir gente, prefiere recibirlos uno a uno. Él no cree que Putin se haya vuelto loco, pero dice que sí que está paranoico y con tendencias psicópatas. Inquietante, de hecho, es la palabra, es el adjetivo que utiliza cuando se refiere a la incapacidad de Vladimir para ver la realidad. En los medios últimamente también ha habido fuertes rumores, no sé si los habrán ustedes escuchado, que debaten entre si Putin tiene cáncer o tiene Parkinson. Y bien, pues al parecer esta noticia se filtró directamente desde el Kremlin, pero
no salió por él, no salió por Vladimir ni por ninguno de sus amigos, sino parece que allá adentro hay gente de su círculo político cercano que está desconfiando de él. Parece que en Rusia hay altos mandos que ya no están de acuerdo con sus formas de gobernar, ya sea desde por la guerra que está ahora mismo en Ucrania o ya sea por la relación de negocios que tiene con China. Y desde el interior del Kremlin se habla de que se quiere crear una estrategia de dirección conjunta. O sea, que ya no quieren que Putin gobierne él solo. Y más allá de si esta noticia es verdad o no, más allá de si Putin sí está enfermo o no, todo este enredo seguramente lo tiene muy mal, ¿eh? Se deberá sentir súper traicionado. Yo supongo, ¿no? Cuando eres ese zar todopoderoso que detesta mostrar debilidades, que no exterioriza su pensamiento, que no confía en nadie, y de pronto descubres que los tuyos te quieren hacer eso para ya no permitirte gobernar a tus anchas, pues yo creo que es muy posible que te sientas traicionado. Y en venganza. Ahora, desde el Kremlin, está circulando un video llamado "Así es como Putin humilla a sus hombres de confianza". Ese video efectivamente sale desde el Kremlin. Parece ser que así llegó a los noticieros. Está en YouTube. Pueden verlo en cualquier momento para que vean qué es lo que sucede ahí dentro. Y Alexander Alder dice que Putin quiere hacer todo el mal que pueda a Ucrania, pero que también quiere hacer un máximo de mal a Moscú y a todos aquellos que ahora mismo están desafiando su poder. Yo nunca he estado en Rusia, ¿no? Desde lo que se ve en las películas o en las fotografías, se ve que es como muy fastuosa. El arte ruso, de hecho, es muy intenso. Yo siempre he creído que los artistas rusos son puro intestino, ¿no? Pura entraña. No sé cómo serán ellos en su trato cotidiano, no sé si serán cariñosos o si serán fríos o si serán serios, pero el arte ruso, es pura intensidad, ¿no? La literatura, la pintura, la música, todo es de desgarrarse la música. Un amigo y yo, de hecho, hace mucho tiempo bromeábamos diciendo que en el examen final de Kinder 2 de los rusos, seguro tenían que tocar el concierto número 1 de piano de Rachmaninoff, ¿no? Y pues, miren, si pueden buscar ese concierto, el concierto número 1 para piano de Rachmaninoff, este es un gran ejemplo de la pasión rusa. El día que tengan un tiempecito, búsquenselo y van a ver, en los primeros 30 segundos ya van a entender perfecto de qué cosa estoy hablando. Lo ponen en YouTube y les aseguro que además va a aparecer tocado por alguien ruso. Y bueno, el caso es que Rusia es así por todas partes, ¿no? Es fastuosa, es monumental, es megalómana en sí misma. El Kremlin, de hecho, el Kremlin es el lugar desde donde se despachan los asuntos del presidente, así como enviar submarinos con bombas atómicas. Se ve que allá adentro hay puros palacios de oro. Y bueno, no sé si son de oro o no, es pura imitación, ¿no? Pero igual se ve que impresionan mucho. Pero, ¿de dónde viene Rusia? ¿Y qué papel juega Ucrania? ¿Por qué Putin está siempre exacerbando este nacionalismo casi paternalista en los corazones rusos? De hecho, si se me permite, diré que yo creo que esa es una de sus estrategias para mantener a toda la gente enamorada de él, ¿no? Y votándolo además constantemente. Y es eso mismo lo que ocasiona que cuando este hombre dice que fue a salvar las provincias ucranianas, que ahora que ya son rusas, pues el pueblo se siente, en vez de sentirse ofendido, pues se siente orgulloso, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa? La popularidad de Putin, pues aumenta, sube como la espuma. Pero entonces, ¿cuál es la visión cuasi religiosa del Imperio ruso? Todo comenzó hace muchos años, en tiempos anteriores al Cristo. En toda la región oriental de Europa se encontraban tribus eslavas en pequeños asentamientos de comercio local y que vivían en aldeas muy dispersas. Se cuenta que estas tribus eran gente muy pacífica. En cada invasión ellos resistían pacíficamente.
era muy fácil llegar a ocupar sus territorios. De hecho, los árabes y los vikingos les capturaban y los convertían en esclavos. Fueron pueblos que sufrieron muchas invasiones y conquistas, pero su fama siempre fue resistir pacíficamente. Lo emblemático de estas personas es que con toda calma y paciencia, como mantequilla suave, impusieron poco a poco su cultura a sus conquistadores, quienes se fueron identificando plenamente con ella, y es de hecho la que prevalece hasta nuestros días. Las culturas eslavas son una mayoría etnolingüística en Europa. Se habla que en el furor de las expediciones en busca de nuevos territorios, furor que yo creo que prevalece hasta nuestros días, los vikingos escandinavos, o sea, esta gente que venía de lo que hoy es Suecia o Noruega, dominaban ya una gran región que comprendía desde lo que hoy es el norte de San Petersburgo hasta el sur de Kiev. Y de esto te estoy hablando por ahí del año 700 después del Cristo. De hecho, se habla que se tienen registros de la ciudad de Kiev desde el siglo V, o sea, desde el año 400. Pero vamos a hacer esto un poquito más interesante. A ver, ábranse la aplicación de Google Maps y busquen Suecia o Noruega. Estos países que forman parte de los países escandinavos están pegaditos. Luego mírense San Petersburgo. Y así, viendo dónde justo fueron las aventuras del pasado, van a ver que esta historia sabe mucho más rica, ¿eh? Continúo. Estos vikingos entonces querían someter a las tribus eslavas que fueron primeros pobladores de esas regiones. Pero sobre todo ya cuando a todos se nos llena el buche de piedritas. O sea, ya cuando se nos acaba a todos la paciencia, ya la cosa dejó de ser divertida, es cuando hay que tributar. Pero hay que tributar, ¿eh? O sea, aún en contra de nuestra voluntad, hay que pagar los impuestos, chavos. Pero bueno, en esta ocasión, en aquel entonces, ¿no? Estos vikingos pues querían cobrar elevados tributos a los eslavos. Entonces, los eslavos decidieron echarlos más allá del mar, como dice Néstor, y establecer su propio gobierno. Y entonces, como un hecho extraño, único y aislado en la historia de este planeta, los eslavos comenzaron a pelear entre ellos. Nada común, ¿no? Nada común, ¿no? en la tierra de los hombres. El caso es que se trajeron de vuelta a los vikingos para que les ayudaran a poner orden, pero esta vez llegaron los varegos, que son los vikingos suecos. De hecho, llegó el famosísimo Rurik, junto con sus dos hermanos y, bueno, obviamente un gran séquito de varegos, y fundaron Novgorod. Novgorod, que aunque su nombre nos suene un poco, nos remita a estas ciudades fantásticas de los elfos en El Señor de los Anillos, pues resulta que Novgorod es una ciudad rusa en la actualidad y se encuentra en la Rusia occidental, al sureste de San Petersburgo. No sé cómo será en vivo, pero se ve por fotos que valdría la pena darse una vueltecita, ¿eh? Novgorod fue fundada en el año 860, que los invito también a buscarla en el mapa. Fue conocida entonces en el año 860 como la Tierra de Rus, o la Tierra de los Hombres que Reman. Dos ciudades más estuvieron al costado de Novgorod, que fue donde se establecieron los hermanos de Rurik, pero parece que nomás llegaron y se murieron, y entonces Rurik obviamente ya se quedó con todo el territorio. No te voy a hacer este cuento porque es muy largo, pasaron muchos años. El caso es que cuando Rurik se muere, su hijo, que se llama Igor, está un chiquitín, es un pequeñín, como para poder gobernar. Entonces Oleg, un pariente de Rurik, lo sucedió en el poder. Y 22 años más tarde de la fundación de Novgorod, en el año 882, Oleg emprende la conquista de Kiev y de este modo expande el territorio que desde ese momento fue llamado Kievan Rus o la Rus de Kiev. Para los que están un poquito confundidos, para los que son un poquito despistados, Kiev es la actual capital de Ucrania, que para hoy ya más o menos tendrá unos 1600 años llamándose Kiev.
Pero fue ahí, con la fundación de la Rus de Kiev por Oleg, en donde todo tiene inicio. Ahora mismo, Rusia, Ucrania y Bielorrusia se están disputando el título de herederas de la Rus. Y esa es la supuesta razón del por qué Putin ve a Rusia y a Ucrania como si fueran una sola razón. De hecho, Putin dice que Lenin, hace muy poco, hace un poquito más de un siglo, ¿no? Que Lenin la dotó con este sentido de autonomía, ¿no? Pero que en realidad, cuando se fundaron como una sola. En cambio, Kiev, pues tiene otra visión de los hechos, ¿no? Kiev dice que la Rus fue un estado ucraniano y que Rusia nació después. Y de hecho este fue el argumento que los ayudó para lograr su independencia en aquella caída de la Unión Soviética. Pero ¿es realmente el sentimiento de patriotismo histórico, este sentimiento de unión eslavo forjado hace más de un milenio atrás, un motor para las acciones del presidente ruso? O quizá sea este solamente un pretexto superficial que en el trasfondo esconde una razón mucho más oscura. Y llegamos al meollo del asunto, el punto de quiebre. Tenemos aquí a todos los analistas, a todos los economistas, a todos los periodistas diciendo que Putin está ya comenzando a sentir toda la presión de la derrota encima. Independientemente de si su empresa bélica está dando buenos resultados o no, no está dando los resultados que se esperan de una potencia mundial. No está dando los resultados a la altura de una nación como es Rusia, o como él quiere hacer ver a Rusia, desde su probable visión trastornada. Y esto avergüenza a cualquiera, ¿eh? Y aquí es justo donde algo ya huele mal, donde se comienza a percibir cierto aire de peligro en el comportamiento de Vladimir. Una derrota militar de este calibre le significaría una humillación internacional y la pérdida de todo su poder. Y si tú te pones en sus zapatos, probablemente te vas a dar cuenta de cómo es que se está sintiendo ahora mismo y vas a saber que seguramente tú tampoco quisieras eso para ti. Viéndose y sintiéndose casi derrotado y con pocas opciones, la pregunta que ahora se hace todo el mundo es: ¿querrá este señor hacer uso de la única boya de rescate que le queda? La última esperanza para la sobrevivencia de su ego demente, las armas nucleares. Si pensamos que es un hombre desvalorizado, que se siente viejo, que está deprimido y, como dicen los que lo conocen, que quiere suicidarse política y económicamente, probablemente ya no le importe nada. Y tal vez, sí, muy en el fondo, probablemente sí que esté buscando el momento de su muerte real, de su muerte física. Y evidentemente, parece ser que no se quiere ir solo, ¿eh? A ver, yo obviamente no soy militar. No, yo sobre la guerra lo único que sé es que es un sinsentido por completo. Sin embargo, Putin ha cometido errores que son muy evidentes para todos. Bueno, si son evidentes hasta para mí, dudo muchísimo que él no los esté viendo. Una campaña militar de guerra debería estar cargada de un espíritu nacionalista muy fuerte. El general, como líder, debería promover en su ejército sentimientos de unión que además estén fuertemente enganchados a los ideales políticos del país. A ver, es que si no, ¿como para qué quisiera uno dar la vida por otro? Y además, si lo que tienes que perder es justo eso, ¿no? La vida, pues lo menos que se pide, de verdad, lo menos que se pide es que se te avisen que vas a ir a la guerra. Los soldados rusos llegaron a Ucrania sin saber que irían a la guerra y este frentazo que se llevaron fue el primer gran golpe desmoralizador para este ejército. Eso es que es evidente, los predispuso de una manera súper negativa. Porque, de nuevo, ¿qué ganas te quedan de dar la vida por un gobierno que te lleva al campo de batalla con mentiras, que te manda sin la preparación adecuada, sin el armamento prometido y sobre todo sin una causa razonable, porque no la hay? Es
que no hay una causa razonable. Esta guerra, por más que se le busca, no tiene ningún objetivo concreto, más que los ideales, obviamente, fabricados dentro de la cabeza de Putin. Los soldados, evidentemente, se sintieron traicionados. Claro, obviamente, se dan cuenta del engaño. Y bueno, pues ya los más valientes decidieron desertar, a sabiendas que deberán permanecer exiliados, quién sabe hasta cuándo, sabiendas que deberán dejar toda su familia, esposas, hijos, perros, todo lo amado en su tierra. Se ha hablado mucho también de que el armamento ruso, a pesar de lo que dice Putin, es ya muy rudimentario. El ejército usa armas potentes, pero no tienen, por ejemplo, no tienen una puntería tan precisa como las armas que Estados Unidos y la OTAN están enviando a los ucranianos, y armas que obviamente los ucranianos están usando contra los rusos. ¿Qué queda entonces después de eso en el interior de las filas rusas? Pues yo creo que no es ya ni difícil adivinarlo, ¿no? Tenemos a un ejército de hombres desmotivados, desorganizados. Seguramente hay mucho caos. ¿Qué más puede haber? Otro de los grandes errores que ha cometido Putin ha sido el subestimar el poder del enemigo. No pensar que como pues Ucrania está más chiquita, no es tan poderosa, pues no tiene armamento nuclear. Ay, pues 3 días, hombre. Dame 3 días y yo los hago que se rindan. Pero, a ver, aquí llega una lección para todos nosotros, Y es que no siempre las cosas son lo que parecen. Ahora vamos a analizar la otra cara de la moneda. En Ucrania sucedió exactamente lo contrario. Al inicio, todos los medios, de hecho, los pobreteaban, ¿no? Hacían ver que el ejército, pues, estaba considerablemente en desventaja frente al ejército ruso. ¿Qué? Porque, pues, el ejército ucraniano destina solamente $11 millones en comparación con los 154 millones de dólares que destina al año el ejército de Rusia. Además de que, pues, el ejército ucraniano es un ejército mucho más pequeño, ¿no? Con menos de la tercera parte de hombres en comparación con los rusos. Además, pues, están menos preparados, precariamente equipados, y su armamento era obsoleto, por lo menos en aquel entonces era obsoleto. Sin embargo, nadie detectó que estos hombres tienen algo que los rusos no tienen. Un objetivo en común con un significado potentísimo que los hermana: defender su territorio. Y miren, a ver, la conquista de nuevos territorios pues puede que sea fascinante, ¿no? Pero yo creo que nunca se le va a dedicar tanta pasión ni va a ser tan empoderante como defender lo tuyo con uñas y dientes. Claro, bueno, además si Estados Unidos y la OTAN pues te quieren echar una manita con armamento por aquí, un avioncito por allá, pues una ayudadita, hombre, pues que a ninguno de nosotros nos cae mal, ¿no? Entonces, así tenemos a hombres determinados, apasionados y empoderados, unidos por una causa súper potente y ahora con armamento mucho más moderno y mucho más preciso. Esto es ya donde ponen el ojo, ponen la bala. Y entonces los ucranianos se volvieron imparables y ante los ojos del mundo son héroes. Todo lo anterior, por supuesto que debe tener infartado a Vladimir Putin, viendo cómo ahora los patos le tiran a las escopetas. Pero peor se pusieron las cosas. O sea, todo lo que te acabo de contar no es todo. Peor se pusieron las cosas. Si recordamos, al inicio de la guerra, el gobierno de Ucrania llamó a toda la población civil a las armas. Los autorizó y dijo que todo aquel que así lo quisiera, se le iban a repartir armas, que se le iban a repartir armas. Ok, esta Minerva. Miles de personas, ya muchas de ellas sin preparación, fueron como voluntarios, a la defensa del país. Los ucranianos solitos, sin que nadie los llevara, sin que nadie los obligara,
asistían a enlistarse. Y ahora, en la otra parte, vamos a hacer este ejercicio. Imagínate que eres un chico común y corriente, ¿no? Y un día te levantas de tu rica y calientita camita y te sorprenden con la noticia de que tienes que ir a pelear a la guerra. No como voluntario, sino obligándote a ir a una guerra que ni siquiera es tuya y que ni siquiera comprendes. Pero peor aún, imagínate que tú eres la madre o la esposa de este hombre al que tienes que ir a despedir y al que ni siquiera sabes si vas a volver a ver. Pues cuando Putin hizo lo mismo que Ucrania y anunció la movilización de sus hombres de reserva, o sea, que cuando dijo que todo aquel que haya servido en las filas de las Fuerzas Armadas o todo aquel que tuviera experiencia relevante, que tenían que enlistarse en el ejército ruso, quisieran o no, hubo grandes manifestaciones en contra. Hubo muchos detenidos y obviamente los más audaces se dieron a la fuga, abarrotaron los vuelos, pagaron precios de terror por los boletos y hacían todo lo posible por salir huyendo de Rusia. El lema en ese momento fue sálvese quien pueda. Porque además las fronteras de los países europeos vecinos les negaron la entrada a pasaportes con solamente visas de turista. Entonces aquí vemos que los rusos, a diferencia de los ucranianos, no ven una razón suficiente para arriesgar la vida por Putin. Para ellos no lo vale. Entre la predisposición emocional del ejército ruso y del otro ucraniano, hay un abismo de diferencia. Los primeros no entienden, no quieren y no tienen un objetivo claro que los mueva a luchar y a ganar. Y los segundos sienten todo el entusiasmo del mundo para defender su territorio, su casa, su nación. Y obviamente, al ir llevando esta ventaja, ¿no? Por este mismo hecho, pues se están sintiendo aún más motivados, se están sintiendo con mayor valor y esto crea un círculo virtuoso para unos y uno vicioso para los otros. Llevando a cabo esta famosa movilización del ejército ruso, que más bien fue la movilización hacia afuera de Rusia, bueno, pues llevando a cabo esta movilización, Putin ya pretende enlistar al que sea y combatir una guerra con gente que no está debidamente entrenada. Los titulares de las noticias dicen: el nuevo ejército reclutado por Putin, presos, pobres y minorías étnicas. Y ya la cereza del pastel llega cuando ahora pretende obligar a los ucranianos de las regiones que acaba de, por sus pantalones, de declarar parte de Rusia, estas Lugansk y Luhansk y estas provincias que ya se las anexó y ya son parte de Rusia, pues bueno, pretende hacer que los ucranianos que viven ahí luchen en contra de sus compatriotas ucranianos a favor de Rusia. Es que esto es el desastre. Poco antes de los referéndums que hubo el pasado 27 de septiembre, los soldados rusos estuvieron yendo de casa en casa anotando los nombres de los hombres ucranianos. Ya no sé ni qué dije. Fueron los soldados rusos a anotar los nombres de los hombres ucranianos y a decirles que se alisten para un llamado a filas después del referéndum. Yo creo que aquí a alguien ya se le fue la olla, y muy feo. Y Putin omitió una pequeña parte de la guerra, la más importante, de hecho. Las emociones humanas de los que se enfrentan en el campo de batalla. Por este simplísimo hecho, yo creo que ya es imposible ganar esa guerra. Un hombre con grandísimas carencias afectivas, que utiliza como estrategia principal la careta de hombre malo, que justifica todo con el supuesto amor que le tiene a Rusia y que se escuda detrás de un gran arsenal nuclear para esconder su vulnerabilidad.
Porque ahora el hombre fuerte, ese que muestra el pecho desnudo para mostrar su fuerza y su poder, se está haciendo viejo. Y en la naturaleza, la vejez es sinónimo de debilidad. Si, como dicen los que lo conocen, está ahora más aislado, desconfiado, paranoico y con tendencias psicópatas, si lo que quiere realmente Putin es suicidarse políticamente, lo cual significaría su final, entonces también quiere hacerlo personalmente. Y entonces sí, ya no tendría nada que perder. Si Putin ocupa armas nucleares para terminar la guerra y rendir a Ucrania, será una tragedia de proporciones catastróficas y todos nosotros seremos los testigos. Pero que eso escale a nos destruimos todos, los unos a los otros, dependerá de la reacción que tenga Occidente. Creo que ya aquí todos sabemos que es imposible ganar una guerra nuclear. Y como dijo el extraterrestre de las redes, mi más sentido pésame a los que nacieron en el planeta Tierra. Hay que verlo con humor y... Óiganse mi episodio de qué pasa después de morir. Igual y les ayuda para ir más ligeros por esta experiencia que llamamos vida. Y colorín colorado, este podcast se ha terminado. Yo aquí sigo sentada esperando sus historias paranormales para el episodio especial del Día de Muertos. Acuérdense, carol.me.carol@gmail.com las van a enviar a ese correo. Y nada, espero que esta disertación haya servido de algo, pero si no sirvió para nada, espero que por lo menos se hayan pasado un buen rato oyendo de armas nucleares y de guerras. Pero bueno, en fin, yo soy absolutamente nadie subiendo un podcast más a la red, pero si por casualidad se lo preguntan, mi nombre es Carol. Estaré subiendo este podcast los domingos cada 15 días en punto de las 8 de la noche, hora México. Si te gustó ese contenido, te pido que por favor me sigas, así te enteras del siguiente episodio y lo más importante, me honras con tu adorable atención. Por ahora, te deseo un feliz domingo, te mando un beso muy grande y hasta pronto.